Recoja sus cosas. Está despedido. Estas palabras sonaron con tanta tranquilidad que al principio nadie en la sala entendió lo aterradoras que eran. Alexei Morozov estaba de pie en medio de la sala de reuniones de cristal, sosteniendo una delgada carpeta con documentos en sus manos. A través de las ventanas panorámicas del piso 28 brillaba la ciudad al anochecer, mientras a su alrededor estaban sentados los directivos del departamento más grande de la compañía Armstrong Group. Nadie pronunciaba una sola palabra. A la cabecera de la mesa estaba sentada Victoria Orlova, directora general de la empresa. Tenía 38 años. Un traje impecable, una mirada fría, una postura perfecta. En el mundo empresarial la llamaban la mujer que nunca se equivoca y que nunca da una segunda oportunidad. Cerró lentamente su tableta. Le di la oportunidad de explicarse. Alexei, usted se negó. No me negué, respondió él con calma. Le pedí que primero revisara el informe. Victoria sonrió con ironía. El informe por culpa del cual perdimos un contrato de 20 millones. El contrato no lo perdimos por el informe. La sala quedó aún más silenciosa. Uno de los directores se acomodó nerviosamente la corbata. Victoria se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por culpa de qué? Alexei la miró directamente a los ojos. Por la decisión que tomó usted. Alguien contuvo el aliento casi sin hacer ruido. Nadie hablaba así con Victoria Orlova, especialmente los empleados que valoraban su trabajo. Ella lo miró durante unos segundos, como intentando entender si realmente acababa de pronunciar esas palabras. Repítalo. Dije que se lo advertí 3 días antes de firmar el contrato. El proveedor no cumplía con los requisitos. Le entregué los resultados de la revisión. Usted dijo que el departamento legal se encargaría después, y ahora ha decidido trasladarme la responsabilidad a mí. No. Simplemente no pienso cargar con el error de otra persona. Victoria se levantó lentamente. Está olvidando su lugar, Alexei. Quizás lleva trabajando aquí 4 años, 5. Y durante todo este tiempo lo consideré uno de los empleados más confiables. Gracias. Pero ahora entiendo que me equivoqué. Alexei bajó la mirada hacia la carpeta. Dentro estaban los documentos que podían demostrar que tenía razón. Pero ya entendía que Victoria no pensaba leerlos. Ella había tomado una decisión, y la decisión de la directora general era definitiva. Recoja sus cosas, repitió ella. Entregue su tarjeta de acceso al departamento de seguridad antes de terminar la jornada laboral. Alexei asintió en silencio. No discutió, no suplicó, no habló de su hija, del préstamo, ni de que el despido significaba para él perder el seguro médico y no poder pagar el tratamiento de la pequeña Sofía. Simplemente cerró la carpeta. Bien. Y justo entonces ocurrió algo que nadie en aquella sala esperaba. Alexei dejó la carpeta sobre la mesa, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, Victoria dijo. Y una cosa más. Él se detuvo. ¿Qué? No intente buscar culpables entre la dirección. Ya firmé el informe interno. Alexei se giró lentamente. ¿Ya lo firmó? Sí. Antes de revisar mis documentos. Victoria no respondió. Eso fue suficiente. Alexei simplemente asintió. Entonces ahora todo está claro. Salió de la sala de reuniones. La puerta se cerró. Durante unos segundos nadie se movió. Victoria, dijo con cuidado el director financiero Sergei Klimov. Quizás aún así debió revisar los materiales. Ella lo miró. ¿Usted también quiere darme consejos? No. Entonces no lo haga. Mientras tanto, Alexei bajó a su piso. Se acercó a su escritorio y comenzó a guardar sus cosas en una vieja bolsa deportiva. La fotografía de su hija. Un pequeño juguete que Sofía le había regalado unos años atrás. Una taza con la inscripción, el mejor papá. Un cuaderno, un bolígrafo. Eso era todo. 5 años de trabajo cabían en una sola bolsa. Sus compañeros observaban en silencio. Una joven analista llamada Marina se acercó a él. Alexei, ¿es verdad? Sí,
Pero esto no es culpa suya. Lo sé. Entonces, ¿por qué no lucha? Alexei cerró la bolsa. Porque a veces las personas están tan seguras de su poder que dejan de escuchar la verdad. Miró el reloj. Tengo que recoger a mi hija. Marina bajó la mirada. Lo siento. Alexei sonrió. No lo sienta. Quizás incluso sea lo mejor. Pero él mismo no creía sus propias palabras. Cuando llegó al ascensor, las puertas se abrieron inesperadamente. Dentro había un hombre desconocido, alto, de unos 55 años, con un abrigo oscuro. Tenía un teléfono en la mano y hablaba con alguien por altavoz. Ya estoy en el edificio, dijo el hombre. Sí, subiré en un minuto. Salió del ascensor. Alexei dio un paso hacia adentro, pero el hombre de repente miró su placa de identificación, que todavía no se había quitado. Alexei Morozov. Alexei se detuvo. Sí. El desconocido estudió su rostro durante unos segundos y luego preguntó. ¿Se está yendo ahora? Sí. ¿Por qué? Alexei sonrió con ironía. Porque me despidieron. El hombre se quedó inmóvil. ¿Quién? Victoria Orlova. En el rostro del desconocido apareció una expresión que Alexei no pudo comprender. No era sorpresa ni irritación, sino más bien una fría incredulidad. ¿Ella lo despidió? Sí. Hoy, hace unos minutos. El hombre miró la bolsa deportiva que Alexei llevaba en las manos y luego sacó su teléfono. Espere aquí. Disculpe, pero el hombre ya se había alejado unos pasos. Hizo una llamada. Consíganme los documentos de Morozov, dijo. Todos, desde su primer día de trabajo. Pausa. Sí. Todas las evaluaciones, todas las quejas, todos los proyectos. Alexei frunció el ceño. ¿Quién es usted? El hombre terminó la llamada y lo miró. Me llamo Mikhail Vorontsov. Alexei no respondió nada. Ese nombre no significaba nada para él. Pero Sergei Klimov, que acababa de salir de la sala de reuniones y estaba cerca, vio al hombre de repente y su rostro cambió. Se puso pálido. Dios mío. Alexei se giró. Sergei. Sergei ni siquiera lo miraba a él. Solo miraba a Mikhail. No puede ser. Mikhail se acomodó tranquilamente la manga del abrigo. Sí puede. Sergei dio un paso atrás. Pero usted debía llegar mañana. Cambié de opinión. ¿Victoria lo sabe? Todavía no. Sergei tragó saliva. Entonces Mikhail lo miró. Llame a Victoria Orlova. Ahora mismo. Sergei regresó rápidamente a la sala de reuniones. Alexei estaba junto al ascensor, sin entender en absoluto qué estaba pasando. Unos segundos después, las puertas de la sala de reuniones se abrieron de golpe. Victoria salió primero. Sergei, ¿qué ocurre? Tiene que venir conmigo. ¿A dónde? Al vestíbulo. Ella lo miró con irritación. ¿Para qué? Sergei no respondió. Victoria se acercó al ascensor y vio a Mikhail. Por primera vez en toda la noche, la seguridad habitual desapareció de su rostro. Mikhail Vorontsov. El hombre le extendió la mano. Buenas tardes, Victoria. Ella se la estrechó lentamente. ¿Ha llegado antes? Sí, no esperaba que viniera hoy. Yo tampoco lo esperaba. Él dirigió la mirada hacia Alexei, especialmente después de enterarse de lo que había ocurrido. Victoria frunció el ceño. ¿A qué se refiere exactamente? Mikhail no respondió de inmediato. Miró la bolsa deportiva de Alexei y luego volvió a mirar a Victoria. Usted despidió al hombre que durante 5 años salvó a esta empresa de los fracasos. Victoria se enderezó. Es un asunto interno de recursos humanos. Ya no lo es. Ella guardó silencio. Mikhail dio un paso adelante. Porque desde hoy soy el dueño de esta empresa. El vestíbulo quedó completamente en silencio. Alexei se quedó inmóvil. Victoria palideció. ¿Qué? Mikhail le tendió la mano a Alexei. Alexei Morozov. Alexei lo miró sin entender qué estaba sucediendo. Sí, me alegra finalmente conocerlo. Y le estrechó la mano con firmeza.
Victoria los observaba como si estuviera ocurriendo algo imposible delante de ella. Mijaíl se volvió hacia ella. Y ahora, Victoria, tenemos que hablar de algo muy serio. Levantó la carpeta que Alexei había dejado sobre la mesa. ¿Por qué despidió al único hombre que advirtió al consejo directivo sobre el problema con el contrato? Victoria miró la carpeta bruscamente. ¿De dónde la tiene usted? Mijaíl sonrió ligeramente. Porque recibí una copia hace 3 días. Y en ese momento Alexei comprendió por primera vez que su despido no era el final. Era el comienzo de algo mucho más grande. Victoria pasó lentamente la mirada de la carpeta a Mijaíl. ¿Recibió una copia hace 3 días? ¿Exactamente de quién? Mijaíl no respondió. Abrió la carpeta y sacó varias hojas. Alexei, dígame una cosa. ¿Realmente envió estos documentos a Victoria antes de la firma del contrato? Sí. La fecha y la hora quedaron guardadas en el sistema corporativo. Mijaíl asintió. Lo sé. Victoria intentó recuperar la compostura. Mijaíl, no entiendo por qué está montando este espectáculo en el vestíbulo. ¿Espectáculo? Él la miró con calma, pero su voz adquirió un tono firme. No, Victoria. El espectáculo no lo organizamos ni yo ni Alexei. Lo organizó quien decidió falsificar los resultados de la investigación interna. Sergei Klimov levantó la cabeza bruscamente. ¿Falsificar? Mijaíl lo miró directamente. El vestíbulo quedó tan silencioso que Alexei pudo escuchar el sonido del aire acondicionado sobre su cabeza. Victoria cruzó los brazos. ¿Está acusando a mi equipo de falsificación? Todavía no estoy acusando a nadie. Mijaíl pasó la página. Solo digo que los documentos basándose en los cuales despidió a Alexei son diferentes de los documentos que estaban almacenados en el servidor. Victoria palideció. Eso es imposible. Entonces, ¿por qué son diferentes? Ella no respondió nada. Alexei permanecía a su lado en silencio. Todavía no podía creer que el hombre al que había visto por primera vez hacía apenas unos minutos ya supiera más sobre su trabajo que muchos directivos de la empresa. Mijaíl volvió a mirarlo. Alexei, ¿le habló a alguien del segundo informe? Solo al jefe del departamento de seguridad. El nombre es Dmitry Sokolov. Mijaíl frunció el ceño. ¿Dónde está ahora? Sergei intervino nerviosamente. Dmitry no vino a trabajar hoy. Alexei se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? No está desde esta mañana, dijo Sergei. ¿Pero por qué? No lo sé. Mijaíl cerró la carpeta. Ahora sí lo sabe. Victoria lo miró. ¿Qué quiere decir exactamente? Que en las últimas 48 horas demasiadas personas se han enfermado de repente, se han ido de vacaciones o han perdido el acceso al sistema. Hizo una pausa. Y casi todas están relacionadas con ese contrato. Alexei sintió como todo dentro de él se tensaba. Recordó la conversación con Dmitry 2 días atrás. Si me ocurre algo, no confíes en nadie del departamento financiero. En aquel momento esas palabras le habían parecido extrañas. Ahora sonaban completamente diferentes. Mijaíl, dijo Alexei en voz baja, he recordado algo. Todos lo miraron. ¿Qué? Dmitry me entregó una memoria USB. Victoria frunció el ceño. ¿Cuál? Una pequeña, negra. Dijo que allí había una copia de seguridad de los documentos. ¿Dónde está? Preguntó Mijaíl. Alexei guardó silencio. Miró su bolsa. En casa. Mijaíl asintió. Entonces iremos a buscarla. Victoria protestó de inmediato. No. Mijaíl se giró. Disculpe, no permitiré que se saquen datos corporativos del edificio. Usted ya despidió al hombre que intentaba proteger esos datos. Eso no significa que ahora podamos violar los procedimientos. Mijaíl sonrió con ironía. Procedimientos. Se acercó a ella. Victoria, hace una hora usted era la directora general de la empresa. Ahora yo soy el dueño de la empresa. Ordeno oficialmente al Departamento de Seguridad que realice una investigación completa. Ella apretó los labios.
No puede simplemente llegar y destruir mi equipo. Y usted no puede destruir a una persona que tenía razón solo porque le resulta incómodo admitir su propio error. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Victoria apartó la mirada. Por primera vez, Alexei vio en sus ojos no frialdad, sino miedo. Pero no sintió satisfacción. Solo pensaba en otra cosa, Sofía. Sacó su teléfono. En la pantalla había 3 llamadas perdidas del cuidador de la escuela. Disculpen, dijo. Necesito recoger a mi hija. Mijaíl miró el reloj. Por supuesto, pero ya no soy empleado de la empresa. Eso no importa. Entonces, ¿por qué me ayuda? Mijaíl guardó silencio durante unos segundos. Porque una vez alguien me ayudó cuando me encontré en una situación parecida a la suya. Alexei frunció el ceño. ¿Quién? Mi padre. Sonrió. Él siempre decía, a una persona verdadera no se la ve cuando todo le va bien, sino cuando le quitan todo lo que ha construido. Alexei bajó la mirada. Gracias. Mijaíl le tendió una tarjeta de visita. Llámeme después de recoger a Sofía. De acuerdo. Alexei ya estaba a punto de irse cuando Victoria dijo inesperadamente. Espere. Él se detuvo. Ella se acercó. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. ¿Por qué no me habló antes de la memoria USB? Alexei la miró a los ojos. Porque usted no preguntó. Victoria se estremeció. Él se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Pero en la puerta Mijaíl lo detuvo. Alexei, lleve la memoria USB no solo porque puede contener documentos. Alexei frunció el ceño. ¿Por qué más? Mijaíl lo miró con mucha seriedad. Porque sospecho que allí puede estar el nombre de la persona que inició todo esto. Alexei se quedó inmóvil. ¿Cree que es alguien de la dirección? Creo, respondió Mijaíl lentamente, que quien está detrás de esto contaba con que hoy usted abandonaría la empresa para siempre. Hizo una pausa. Si encontramos lo que buscamos, entenderemos por qué lo despidieron precisamente hoy. Alexei sintió un frío en el pecho. ¿Por qué? Mijaíl miró hacia Victoria. Porque mañana por la mañana el consejo directivo iba a tomar una decisión que cambiaría toda la estructura de la empresa. Victoria se giró bruscamente. Mijaíl levantó una mano. No, Victoria. Ahora ya es demasiado tarde para seguir callando. Alexei salió del edificio. Afuera ya empezaba a llover. Se sentó en su viejo coche, colocó la bolsa deportiva en el asiento del acompañante y durante unos segundos simplemente se quedó mirando el cristal mojado. 5 años, una orden, una firma. Y ahora descubría que detrás de su despido podía esconderse un plan mucho más grande. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la escuela. ¿Alexei Morozov? Sí, necesita venir urgentemente. Sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué le pasó a mi hija? Al otro lado de la línea hubo un silencio. Físicamente Sofía está bien, pero acaba de aparecer aquí un hombre que afirma ser su familiar. Alexei se quedó paralizado. ¿Qué hombre? Dijo su apellido. ¿Cómo se llama? La mujer guardó silencio otra vez y después pronunció el nombre. Alexei palideció, porque no había escuchado ese nombre en 12 años. Puso lentamente la mano sobre el volante y comprendió que aquel día acababa de volverse mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Durante unos segundos Alexei no pudo pronunciar palabra. ¿Está segura de que dijo exactamente mi apellido? Sí. Dijo que lo conocía personalmente. ¿Y el nombre? La mujer al otro lado de la línea repitió el nombre. Alexei cerró los ojos. Era una persona a la que no había visto en 12 años. Alguien cuya desaparición había destruido a su familia en el pasado. Alguien de quien se había jurado no volver a hablar nunca. No deje que se acerque a Sofía, dijo finalmente Alexei. Voy para allá. De acuerdo. La llamada terminó. Alexei encendió el motor y salió rápidamente del estacionamiento. Pero antes de acelerar, vio en el espejo retrovisor un coche negro.
El vehículo estaba estacionado frente al edificio. Al principio Alexei pensó que era una coincidencia. Avanzó una calle. El coche negro comenzó a seguirlo. Alexei giró a la derecha. El automóvil repitió la maniobra. Sintió la tensión aumentar. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Mikhail Vorontsov. Sí. ¿Ya recogió la memoria USB? No, voy a buscar a mi hija. ¿Qué ocurrió? Alexei le contó brevemente sobre la llamada de la escuela. Durante unos segundos hubo silencio al otro lado del teléfono. ¿Cómo se llama esa persona? Alexei dijo el nombre. Mikhail soltó el aire bruscamente. ¿Estás seguro? Sí. Alexei, no se encuentre con él solo. ¿Por qué? Porque ese nombre ya apareció en los documentos que recibí esta mañana. Alexei apretó el volante. ¿En qué documentos? En los relacionados con su empresa. Miró por el espejo. El coche negro seguía detrás de él. Mikhail, ¿alguien me está siguiendo? Mikhail guardó silencio. Describa el coche. Alexei dijo la marca y el color. No se detenga, respondió Mikhail inmediatamente. Enviaré al equipo de seguridad hacia usted. Necesito ir con mi hija. Entonces vaya a la escuela, pero no salga del coche hasta que yo se lo diga. Alexei quiso discutir, pero cambió de opinión. Pisó el acelerador. 10 minutos después apareció el edificio de la escuela. Frente a la entrada había padres, niños y varios profesores. Alexei aparcó cerca. El coche negro se detuvo al otro lado de la calle. No salió nadie. Alexei sacó el teléfono. Ya llegué. Ya envié a mi gente, dijo Mikhail. Estarán allí en unos minutos. No puedo esperar. Alexei, escúcheme. Pero Alexei ya había abierto la puerta. Entró rápidamente en la escuela. En el mostrador de recepción estaba la mujer con la que había hablado por teléfono. ¿Dónde está Sofía? En la oficina del director. ¿Y ese hombre? La mujer señaló hacia el pasillo. Alexei caminó hacia allí. Cada paso le retumbaba en el pecho. Cuando abrió la puerta de la oficina, Sofía corrió inmediatamente hacia él. Papá. Alexei abrazó fuertemente a su hija. ¿Estás bien? Sí. Él pasó la mano por su cabello. ¿Quién estuvo aquí? Sofía miró al director. Después dijo en voz baja. Dijo que te conocía. ¿Qué más? Dijo que tú deberías haber vuelto a casa hace mucho tiempo. Alexei se quedó inmóvil. ¿Qué? El director intervino con cuidado. Señor Morozov, esa persona mostró unos documentos. A primera vista parecían auténticos. ¿Dónde está ahora? Se fue. ¿Cuándo? Hace unos 5 minutos. Alexei sintió una fuerte preocupación. Se acercó a la ventana y vio el coche negro al otro lado de la calle. Pero ahora la puerta del conductor estaba abierta. El coche estaba vacío. Papá. Alexei se giró rápidamente hacia su hija. Todo está bien. Pero en ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Siempre has sido demasiado terco, Alexei. No repitas los errores del pasado. Debajo había una fotografía. Sofía. La imagen había sido tomada esa misma mañana. Alexei sintió como la sangre abandonaba su rostro. Levantó lentamente la mirada hacia el director. ¿Quién fotografió a mi hija? La mujer palideció. Yo no lo sé. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. Tienes 2 horas. Después, la memoria USB dejará de ser tu único problema. Alexei apretó el teléfono. Papá. ¿Qué pasó? Se arrodilló frente a Sofía. Nada. Estoy aquí. ¿Tienes miedo? Él la miró durante unos segundos. Sofía lo abrazó con fuerza. Entonces yo también tendré miedo contigo. Alexei cerró los ojos. Y justo en ese momento se escucharon pasos rápidos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Entró Mikhail. Detrás de él venían 2 miembros del equipo de seguridad. Alexei,
Estamos aquí, dijo. Mijaíl vio la expresión de su rostro. ¿Qué ocurrió? Alexei le mostró el teléfono. Mijaíl leyó el mensaje. Su rostro se volvió serio. Entonces ya saben lo de la memoria USB. ¿Quiénes son ellos? Todavía no lo sé. Mijaíl miró a Sofía. Pero ahora sé que están dispuestos a cruzar cualquier límite. Sacó el teléfono. Necesito acceso completo a los archivos de la empresa. Uno de los guardias asintió. Así se hará. Alexei miró a Mijaíl. Voy a casa a por la memoria USB. No, es mi hija. Precisamente por eso no irá solo. Entonces iremos juntos. Mijaíl lo miró durante unos segundos. Está bien. Pero cuando salieron del despacho, Mijaíl se detuvo inesperadamente. Alexei, ¿qué pasa? Tengo que decirle algo. ¿Qué? Mijaíl sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Lo recibí esta mañana. Alexei tomó el sobre. En la parte delantera estaba escrito su nombre. Reconoció la letra al instante. La misma persona le había escrito hacía 12 años. Dentro había solo una fotografía. En ella aparecían 3 personas. El joven Alexei, su exesposa y la persona que había llegado hoy a la escuela. Pero en la parte trasera de la fotografía había una fecha. Una fecha que hizo que Alexei palideciera, porque había sido tomada solo un día antes de la desaparición de su exesposa. Debajo de la fecha había una frase corta. Ella no desapareció por casualidad. Alexei levantó la mirada hacia Mijaíl. ¿De dónde tiene esto? La encontré entre los documentos de su empresa. En la empresa, sí. Pero, ¿cómo terminó una fotografía de mi familia en el archivo corporativo? Mijaíl no respondió. Solo miró a Alexei. Eso es precisamente lo que vamos a descubrir. Y por primera vez en toda la noche, Alexei comprendió que su despido, la misteriosa memoria USB, el nuevo dueño de la empresa y la persona de su pasado estaban unidos por un mismo secreto. Un secreto que alguien había ocultado durante 12 años. Y ahora esa persona claramente había entendido que Alexei había empezado a buscar la verdad. Alexei siguió mirando la fotografía durante unos segundos más, como si esperara que al observarla con más atención la imagen cambiara. Pero seguía siendo la misma. Realmente estaba allí, joven, seguro de sí mismo, todavía sin haber sido destruido por años de responsabilidades y soledad. A su lado estaba Elena, su esposa, y detrás de ellos la persona cuyo nombre Alexei intentaba olvidar. Esto no puede ser, susurró. Mijaíl lo observaba atentamente. ¿Reconoce el lugar? Sí. ¿Dónde es? Alexei pasó el dedo por la fotografía. La antigua oficina de la empresa Bistrón. En aquel entonces todavía se llamaba de otra manera. Fue unos meses antes de que nos mudáramos al nuevo edificio. Entonces, ¿realmente trabajaron allí juntos? Elena y yo. No, ella solo vino allí unas pocas veces. ¿Para qué? Alexei guardó silencio. Quería hablar con alguien de la dirección. ¿Con quién? No lo sé. Mijaíl frunció el ceño. ¿Nunca preguntó? Sí, pregunté. Y ella dijo que no era asunto mío. Alexei apartó la mirada. En aquella época teníamos problemas. Discutíamos a menudo. Yo trabajaba mucho. Ella desaparecía cada vez más durante varias horas y no explicaba nada. Mijaíl preguntó en voz baja. ¿Y después desapareció? Sí. Y la policía decidió que se había ido por voluntad propia. Exacto. ¿Usted lo creyó? Alexei sonrió con amargura. Durante los primeros años, no. Después nació Sofía y entendí que tenía que seguir viviendo. Mijaíl miró la fotografía. ¿Y ahora? Ahora entiendo que estaba equivocado. Uno de los guardias se acercó. Señor Vorontsov, el coche está listo. Mijaíl asintió. Vámonos. Alexei subió a Sofía al coche del servicio de seguridad y él se sentó junto a Mijaíl. Durante el trayecto casi nadie habló. La ciudad al otro lado de las ventanas se iba sumergiendo poco a poco en la noche. Mijaíl, dijo finalmente Alexei.
¿Por qué compró Bistrón realmente? Porque quería salvarla. Alexei se giró. ¿De qué? De sí misma. No entiendo. Mijaíl miró hacia adelante. La empresa lleva mucho tiempo perdiendo dinero. La dirección oculta las pérdidas reales. Varios grandes inversores estaban planeando abandonar el proyecto. Compré el paquete de control para llevar a cabo una reestructuración completa. Y Victoria lo sabía, sabía que aparecería un nuevo dueño, pero no sabía que era yo. ¿Por qué? Porque no quería que tuviera tiempo de prepararse. Alexei se quedó pensativo. Entonces mi despido fue parte de la preparación. ¿De quién? Mijaíl no respondió. Unos minutos después llegaron a la casa de Alexei. Él salió del coche y miró las ventanas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Quédense aquí, dijo el guardia. Alexei negó con la cabeza. Es mi casa. Precisamente por eso primero la revisaremos. 2 empleados entraron dentro. 1 minuto después, uno de ellos hizo una señal indicando que todo estaba limpio. Alexei subió arriba. La memoria USB estaba en el cajón del viejo escritorio. La sacó. No tenía ninguna inscripción. Aquí está. Mijaíl tomó la memoria USB. Pero antes de guardarla, Alexei notó algo extraño. Espere, no estaba aquí. ¿Dónde? Recuerdo perfectamente que la puse en la caja fuerte. Se acercó al armario. La caja fuerte estaba cerrada. Alexei introdujo el código. La puerta se abrió. Dentro, todo estaba en su lugar excepto una cosa. La carpeta de Elena había desaparecido. No está aquí. Mijaíl frunció el ceño. ¿Qué carpeta? Todos los documentos que quedaron después de su desaparición. ¿Los guardaba aquí? Sí. ¿Y alguien más lo sabía? Solo yo. Mijaíl miró a los guardias. Entonces alguien ya había estado en esta casa. Alexei se giró bruscamente, pero no había alarma. Tal vez conocían el código. Solo yo lo conocía. Mijaíl lo miró. Entonces pudieron obtener el código de otra manera. En ese momento, desde abajo se escuchó el sonido de un cristal rompiéndose. Sofía gritó, «¡Papá!». Alexei bajó corriendo. Mijaíl fue detrás de él. En la sala de estar había una ventana rota. En el suelo había una piedra. A ella estaba atada una pequeña nota. Alexei la levantó. «No busques a Elena». Sintió como sus dedos empezaban a temblar. Mijaíl tomó la nota. «Esto ya es una amenaza». «Lo sé. Quieren que tenga miedo». Alexei miró a su hija. Sofía estaba junto al guardia, abrazando su juguete contra el pecho. «No voy a tener miedo». Mijaíl lo miró a los ojos. «Entonces tenemos que actuar rápido». Bajaron al sótano, donde estaba el viejo ordenador de Alexei. Mijaíl conectó la memoria USB. La pantalla se encendió. Solo había una carpeta. El nombre, Proyecto Elena. Alexei se quedó inmóvil. Yo nunca la llamé así. Mijaíl abrió la carpeta. Dentro había decenas de archivos, contratos, pagos, fotografías, conversaciones y un archivo de audio. La fecha era de 2 días antes de la desaparición de Elena. Alexei pulsó reproducir. Primero se escuchó ruido, luego la voz de Elena. Si estás escuchando esto, significa que no logré arreglarlo todo. Alexei cerró los ojos. Su voz. Después de 12 años. Apenas podía respirar. Alexei, si encontraste esta grabación, no confíes en la gente de Bistrón, especialmente en aquellos que dicen que quieren ayudarte. Mijaíl lo miró lentamente. La grabación continuó. Y una cosa más. Si me ocurre algo, busca a una persona llamada Mijaíl Vorontsov. El sótano quedó en silencio. Alexei se giró lentamente hacia Mijaíl. Ella lo conocía. Mijaíl no respondió. Mijaíl. Él bajó la mirada. Sí. ¿De dónde? Mijaíl permaneció callado durante mucho tiempo y luego dijo, porque Elena era mi hermana. Alexei dio un paso atrás. ¿Qué? Mijaíl lo miró,
Y hace 12 años yo también pensé que ella había muerto. Pero de repente la grabación continuó por sí sola. La voz de Elena se volvió casi un susurro. Si Mijaíl alguna vez te encuentra, significa que ha llegado el momento de conocer la verdad. Pero recuerda, la persona que consideras tu enemigo puede ser la única que todo este tiempo intentó protegerte. Alexei y Mijaíl se miraron al mismo tiempo, y justo en ese momento la pantalla del ordenador se apagó. Durante un segundo el sótano quedó completamente a oscuras, y después el ordenador volvió a encenderse. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Has abierto la carpeta equivocada. Después apareció una cuenta atrás. 59, 58, 57. Mijaíl se levantó bruscamente. Todos fuera de la casa. Alexei agarró a Sofía. ¿Qué está pasando? No lo sé. Entonces, ¿por qué se asustó tanto? Mijaíl miró el temporizador. Porque si tengo razón, en 50 segundos sabremos quién controla realmente esta empresa. El temporizador continuó contando los segundos. Alexei abrazó a Sofía y por primera vez en todo el día se permitió sentir miedo de verdad. No por el trabajo, no por el dinero, no por su propia reputación, sino solo por su hija. Mijaíl agarró el portátil y desconectó la corriente. La pantalla se apagó. Todos fuera, ordenó. Salieron de la casa unos segundos antes de que dentro se escuchara un fuerte chasquido. No fue una explosión, sino una breve descarga eléctrica. La luz de la casa se apagó. Alexei miró a Mijaíl. ¿Qué fue eso? Un sistema de destrucción de datos. ¿Quién lo instaló? Mijaíl no respondió de inmediato. Alguien que ya sabía de antemano que encontraríamos esta memoria USB. Unos minutos después llegaron la policía y los especialistas de seguridad. La casa fue acordonada. Nadie resultó herido. Pero ahora Alexei ya no tenía dudas. El pasado realmente había regresado. Al día siguiente, Mijaíl convocó una reunión urgente del Consejo de Administración de Bistrón. En la sala de reuniones se reunieron todos los directivos clave. Victoria estaba sentada en silencio. Parecía completamente diferente a ayer. Sin su fría sonrisa, sin su habitual confianza. Frente a ella estaba una copia de la grabación de audio de Elena. Mijaíl entró el último. Alexei estaba a su lado. Empecemos, dijo Mijaíl. En la gran pantalla aparecieron documentos, pagos ocultos, informes falsificados, transferencias a cuentas de empresas ficticias y, finalmente, el nombre de la persona que dirigía todo el esquema. La sala quedó en silencio. Era Sergei Klimov, el director financiero. El mismo hombre que ayer estaba junto a Victoria cuando despidió a Alexei. Sergei se levantó de golpe. Esto es mentira. Mijaíl lo miró tranquilamente. Entonces explique las transferencias. Yo no hice nada. ¿Y estas grabaciones? En la pantalla apareció la correspondencia. Sergei dejó de hablar. Victoria cerró los ojos. Lo comprendió todo. El contrato de 20 millones había fracasado intencionadamente. Hicieron que Alexei fuera el culpable porque fue el primero en descubrir el fraude. Su despido debía eliminar a la única persona capaz de demostrar la verdad. Sergei quería obtener el control de la empresa después del colapso financiero, y Victoria, sin darse cuenta, lo ayudó. Alexei, dijo ella en voz baja, debo disculparme con usted. Él la miró. ¿Por qué exactamente? Ella bajó la mirada. Por haber creído en los números y no en la persona. Alexei permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego respondió. A veces la decisión más aterradora no es equivocarse. Lo más aterrador es no querer reconocer el propio error. Victoria asintió. Sergei fue arrestado. La empresa inició una investigación interna. Y Mijaíl hizo algo que nadie esperaba. Le devolvió el puesto a Alexei, pero Alexei lo rechazó. ¿Por qué? Preguntó Mijaíl. Alexei sonrió. Porque ya no quiero ser una persona que simplemente ejecuta las decisiones de otros. Entonces, ¿qué quiere? Alexei miró a Sofía, que lo esperaba en el pasillo.
Crear un lugar donde las personas sean valoradas no por su cargo. Mijaíl sonrió. Entonces conviértase en el director de una nueva división. Alexei pensó unos segundos. ¿De forma independiente? De forma independiente. Podré contratar a las personas que considere dignas. Exactamente. Alexei le tendió la mano. Trato hecho. Pero el mayor secreto se reveló unas semanas después. Mijaíl continuó investigando la desaparición de Elena y una tarde recibió una llamada. La encontramos. Él se quedó inmóvil. ¿Dónde? En otra ciudad. Está viva. Mijaíl no pudo responder. Alexei, que estaba a su lado, escuchó las últimas palabras. ¿Qué? Mijaíl lo miró. Elena está viva. Para Alexei, el mundo pareció detenerse. 2 días después la vio. 12 años de espera, 12 años de preguntas, 12 años de dolor. Elena estaba frente a él, visiblemente más envejecida, pero todavía con la misma mirada. Alexei no podía hablar. Ella comenzó a llorar. Quería volver. ¿Por qué no volviste? Porque me amenazaron. Sabía que si aparecía, llegarían hasta ti y Sofía. Alexei cerró los ojos. Podrías habérmelo dicho. Lo intenté. Ella miró a Sofía. La niña estaba a unos pasos de ellos. Es ella. Alexei asintió. Sofía se acercó. Elena se arrodilló frente a ella. Perdóname. Sofía permaneció en silencio durante unos segundos, luego la abrazó. Y Alexei comprendió que a veces la vida no nos devuelve el pasado. Nos devuelve la oportunidad de finalmente perdonarlo. Pasaron varios meses. Bistrón cambió. Victoria permaneció en la empresa, pero ya no como alguien que daba órdenes desde arriba. Empezó a trabajar junto a los empleados y por primera vez comenzó a escucharlos. Mijaíl restauró la reputación de la empresa. Alexei dirigió la nueva división, pero lo más importante no ocurrió en la oficina. Una tarde estaba en casa con Sofía, y Elena estaba junto a ellos. Sobre la mesa había una vieja fotografía. La misma que una vez había traído miedo. Alexei la puso boca abajo. Ya no la necesitamos, dijo. Sofía sonrió. ¿Por qué? Él miró a su hija. Porque el pasado ya no nos controla. Y fue entonces cuando Alexei comprendió la gran lección de toda esta historia. A veces un despido no es el final de una carrera. A veces una humillación no es el final de la dignidad. A veces una puerta que se cierra delante de nosotros conduce a un camino cuya existencia ni siquiera imaginábamos. Ese día Victoria le dijo a Alexei: recoja sus cosas. Ella pensó que le estaba quitando todo, pero él salió del edificio con una sola bolsa deportiva y recibió mucho más de lo que podía perder. Obtuvo la verdad. Obtuvo respeto. Recuperó a su familia y encontró personas que no vieron en él un puesto, un salario ni un estatus. Vieron a una persona, y a veces eso es precisamente lo que más falta hace. Alexei miró a Sofía y sonrió. Papá, ¿verdad? ¿Eres feliz? Él pensó solo un segundo. Ahora sí. Y fuera de la ventana, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse lentamente, esa misma ciudad que antes le parecía un símbolo de soledad. Ahora parecía diferente, porque la ciudad no había cambiado. El que había cambiado era Alexei. Ya no tenía miedo de perder el trabajo. Ya no tenía miedo de las decisiones de otros. Ya no intentaba demostrar su valor a quienes no querían verlo. Finalmente comprendió algo sencillo. A una persona no se la puede despedir de su propia vida. Pueden quitarle un puesto, pueden cerrarle una puerta, pueden obligarla a empezar de nuevo. Pero si dentro de ella permanecen la dignidad, el amor y el coraje, siempre encontrará un nuevo camino. Y quizá por eso, a veces las palabras más dolorosas que escuchamos en la vida terminan siendo el comienzo de los cambios más hermosos. Recoja sus cosas. Alexei pensó aquel día que era el final, pero con el tiempo comprendió que había sido el primer día de su verdadera vida. Ajá.